con Fernando Machuca en Reencuentro Musical. Mensajes y reflexión te acompañan cada día en Reencuentro Musical. Tres de la tarde con 58 minutos en toda la región insular de Galápagos. Y bueno, como veníamos anunciándolo, precisamente ya tenemos aquí en nuestro estudio de entrevista a la señora ministra Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, que nos visita directamente aquí en la provincia de Galápagos y concretamente aquí en el cantón de Santa Cruz. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida en primer término porque también por la agenda que tiene bastante extensa, pues vamos a tratar de hacer la entrevista tocando los puntos más neurálgicos de manera especial aquí a la provincia. Pero en primer término, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes, el pueblo de Galápagos la escucha. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta cordial entrevista a través de este importante medio de comunicación que tiene una relevancia significativa por cuanto la sintonía es mayoritaria y a las órdenes. Aquí estoy para comparecer porque es parte de mi obligación como ministra de Estado responder siempre a la prensa. Bueno, y en primer término, primero agradecer porque la presencia de siempre de un ministro de Estado es importante acá que visite la provincia de Galápagos, que a veces nos sentimos tan alejados de la parte continental, pero que es bueno que los ministros también trabajen aquí en territorio, porque eso hay una conexión directamente con el pueblo también. Sí, nosotros tenemos como requisito siempre para poder desplazarnos, conocer las inquietudes que se generan en cada una de las provincias. Y la provincia de Galápagos también tiene inquietudes que formularle al Ministerio del Trabajo. Y hoy día hemos venido conversando desde primera hora algunas inquietudes válidas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, en razón que nos encontramos en el momento actual en un proceso de fusión de ministerio, tal como lo decretó nuestro presidente Daniel Noboa Sin. Y el Parque Nacional Galápagos ha venido teniendo una administración que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Al ser fusionado el Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Energía y Mina, evidentemente surgen inquietudes en razón de que el Ministerio del Trabajo, por disposición del presidente Daniel Noboa Sin, tiene que ser parte activa en el proceso de fusión, fundamentalmente en lo que significa una reforma al estatuto del ministerio y posteriormente en lo que significa el manual de puesto. Consecuentemente, siempre hay que escuchar a los trabajadores, siempre hay que escuchar las inquietudes, saber cuáles son las formulaciones que se presentan en este proceso de fusión, considerando además la relevancia importante que tiene esta provincia, que no solo es una provincia que suma al número de provincias del Ecuador, sino que constituye uno de los baluartes principales desde el punto de vista de la economía nacional. No hay que olvidar que el turismo sigue siendo una fuente de ingreso muy importante para el Estado ecuatoriano, pero que además posicionar al Ecuador en el contexto internacional a través del patrimonio, como es conocido el patrimonio de la humanidad, nuestras Islas Galápagos, nos impone una impronta que requiere siempre ser atendida. Esa impronta no solo significa el ingreso de los turistas a nuestra provincia, sino también cómo nuestra provincia tiene que responder a la presencia de los turistas y cómo tenemos que manejar la provincia de Galápagos en relación a la declaratoria de ser un patrimonio de la humanidad, donde todos y cada uno de nosotros tenemos muchas responsabilidades que cumplir, y en el caso del Ministerio del Trabajo es una de las razones fundamentales de la visita, a fin de poderlos escuchar a quienes constituyen la parte administrativa del Parque Nacional Galápagos. Además, constatar cómo se encuentra el sector de los emprendimientos, el sector de los emprendedores y también el sector artesanal, que tiene mucha presencia en esta importante provincia.
Sí, y justamente eso es lo que ocasiona un poquito de preocupación, justamente por este tema de la fusión de los diferentes ministerios, y el que más preocupa también es el que se da acá en Galápagos, por ser una provincia de mucho turismo, justamente la fusión del Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Inversiones y Pesca. Y es allí por donde va por una de las preguntas que justamente dicen que ¿cómo van a garantizar que estos temas de turismo, si esta entidad desaparece, considerando que el 80% de la población de Galápagos vive de esta actividad y se requiere más promoción, control de establecimiento? Eso significa que de pronto también, más bien, esta fusión hay supresión también de puestos y no de pronto no va a cubrir la demanda, va a haber una sobrecarga. La supresión de puesto está debidamente reglada en la Ley Orgánica del Servicio Público y se establece que para que la supresión de puesto se dé o vayamos a una eliminación de cargos, se tiene que cumplir estrictamente con una disposición de la LOCEC que hace mención. Esta disposición establece que deben haber razonamientos debidamente motivados desde el punto de vista económico, de factibilidad y técnico para la supresión del cargo. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir del día 24 de julio, cuando nosotros como país asistimos a la supresión de cargos en muchas entidades del Estado, aproximadamente en 63 instituciones del Estado, entre ministerios, subsecretarías y más? Descubrimos en la mayoría de las supresiones de cargos que había doble y hasta 3 veces funcionando cargos que hacían la misma actividad. No así en el área del turismo. El turismo es uno de los ingresos más importantes que tiene el Ecuador desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo no creo que en el sector del turismo se vaya a dar una supresión de cargos en el momento en que es absorbido por otro ministerio, tal como usted lo ha establecido, en razón de que la supresión de cargos ya se efectuó, ya se realizó el día 24, 25, 26, 27 hasta el 30 de julio. Consecuentemente, lo que vamos a encontrarnos en el tema de la fusión, en el momento en que el Ministerio del Turismo sea fusionado, es un proceso administrativo que va a entregarle al área del turismo mayor eficiencia administrativa, porque allí los factores de análisis van relacionados fundamentalmente a qué tipo de turismo atiende el Ecuador, a qué tipo de turismo va enfocado el personal administrativo que tiene que atender en este importante espacio. Y creo que una de las preocupaciones más álgidas que ha tenido el actual ministro de Turismo, el doctor Mateo Estrella, es cuál va a ser la denominación que va a tener él en el momento en que deja de ser ministro. El presidente de la República, en el decreto ejecutivo de la semana pasada, del día jueves, le dio la facultad a cada una de las carteras de Estado, que son las que van a absorber, a que elaboren esta estructura pertinente. Consecuentemente, yo le podría señalar en este momento que allí se va a establecer un viceministerio para que atienda exclusivamente el área de turismo. ¿Con cuántas personas van a colaborar en el área del turismo, en el ministerio que va a absorber? Eso se va a encontrar en el momento en que se escriba el estatuto y el nuevo manual de puestos. Ya hay una pregunta que me hacen llegar también, es aquí dice, se tiene entendido que hasta el día viernes es el plazo para la fusión de las entidades. ¿Se vienen de pronto más despidos a la provincia o a nivel nacional? Lo que le puedo decir es que hay ministerios que van a ser absorbidos, que no tienen el mismo número de trabajadores, sean estos servidores públicos y trabajadores obreros, que tienen otros ministerios. No es lo mismo el personal administrativo de un ministerio que fue creado recientemente en el año 2022, me refiero al Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de Turismo. No es lo mismo el Ministerio de Cultura, que fue creado hace aproximadamente 8, 9, 10 años, que el Ministerio del Deporte.
hay ministerios que por sus características y por el tiempo de funcionamiento que han venido teniendo a través de los años, tienen variantes en el personal administrativo. Creo que al final, cuando se tenga ya toda la estructura con la cual van a comenzar a operar los ministerios que absorben con los ministerios absorbidos, podemos decir se ha tenido que prescindir de este personal administrativo, de los trabajadores amparados en la LOCEP y de los trabajadores amparados en el Código del Trabajo. En este momento sería muy temprano señalar que esto va a suceder o dar un número exacto. Lo que sí le puedo decir es que el Ministerio de Trabajo va a trabajar de la mano con los ministerios que van a absorber en la elaboración de los estatutos, cuidando siempre la responsabilidad de funcionamiento y objetividad que tiene cada uno de los ministerios hasta este momento que van a ser absorbidos. Y evidentemente el Ministerio del Turismo es un ministerio de relevancia en la economía nacional y es un ministerio de relevancia también a nivel internacional. Sí, y justamente eso va, ¿verdad? El tema de las fusiones es para obtener un mejor servicio de calidad y calidez, inclusive para rendir de una mejor manera. El mejor termómetro, creo yo, que se va a dar es cuando justamente los consumidores, los usuarios, vean reflejado ya en la práctica de que efectivamente esto dio resultado. Entonces, y esa es la preocupación, porque dicen, pero esa fusión más bien están cortando, se va a hacer más engorrosos los trámites, de pronto van a demorar más. ¿Cómo se tiene visualizado ustedes en la parte teórica? Porque ponerlo en práctica ya va a ser otra completamente diferente. Mire, no por haber dado origen o inicio a un sinnúmero de ministerios en el Ecuador, estos ministerios que nacieron a partir del año 2009-2010, estos últimos ministerios, incluido el ministerio famoso de la felicidad, los resultados han sido óptimos. Y me voy a referir básicamente a un ministerio. El Ministerio del Deporte no era Ministerio del Deporte, así como el Ministerio de Cultura, pero en el caso del deporte era una subsecretaría que dependía siempre del Ministerio de Educación. Si nos ponemos a conversar y analizar cuáles han sido los resultados que salieron después del nacimiento del Ministerio del Deporte, yo creo que no con los dedos de una mano nos van a alcanzar las medallas olímpicas que obtuvimos en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿el Ministerio del Deporte fue creado para qué? Es la pregunta que yo siempre me formulé. Fue creado para desarrollar el olimpismo dentro del Ecuador y darle posibilidad a los deportistas de alto rendimiento para que se conviertan con el paso del tiempo y, por cierto, después de tener una preparación adecuada, que cumpla los estándares del olimpismo internacional y que le permitan al Ecuador posicionarse como un país con deportistas que obtienen medallas olímpicas, la respuesta es que no. Ha permitido la creación del Ministerio del Deporte un desarrollo desde el punto de vista del deporte base. Yo le diría que no. ¿Y por qué? Porque las federaciones provinciales por deporte existen desde hace muchísimo tiempo atrás. Las provincias tienen sus federaciones provinciales que a su vez se integran por asociaciones de deportes especializados. Tenemos la asociación de fútbol, la asociación de tenis, la asociación de ping-pong. Todo este conjunto de asociaciones conforman las federaciones provinciales por deporte. Y las federaciones provinciales deportivas a su vez están agrupados en Fedenador. La pregunta es, ¿el Ministerio del Deporte dio origen a toda esta estructura deportiva? La respuesta es que no. Entonces, ¿fue efectivo el Ministerio del Deporte bajo los objetivos que dieron origen al mismo? Yo le respondo en este momento que no. No significa que lo que estoy diciendo no dio paso probablemente en algún momento con la ley del deporte a objetivos claros sobre el crecimiento del deporte nacional, sobre la política deportiva desde el punto de vista del Estado. Pero la pregunta que yo me formulo como ministra es, ¿los resultados cuáles fueron? ¿Cuál fue la programación que se dio para tener objetivos claros cuando se crearon esta cantidad de ministerios?
vámonos al otro caso, el caso más común, que a veces por tener mente inclusive frágil, a veces hasta sin el presupuesto tampoco adecuado. Totalmente de acuerdo. Usted ha visto las reclamaciones y todos hemos presenciado las reclamaciones económicas que han hecho los deportistas de altísimo nivel. Y ahí está una pelea. La pelea de uno de nuestros medallistas más icónicos del Ecuador, como es el medallista Carapaz, que le implementaron un reglamento previo a la próxima competencia olímpica y no pudo ir por un reglamento. Yo le digo, hubo una responsabilidad ahí de alguien, de muchos, yo diría, como respuesta. Entonces, con otro ministerio, el Ministerio de la Felicidad, ¿para qué fue creado? ¿Cuántos años duró el Ministerio de la Felicidad como ministerio vigente? ¿Cuál fue el objetivo? Fue simplemente una novelería. ¿Qué se dijo cuando se creó el Ministerio de la Felicidad? No, es que las sociedades son felices. Yo le podría decir, en el momento en que ese ministerio fue creado, ¿acaso lo contrario era que la sociedad ecuatoriana era lo contrario a la felicidad? ¿Qué se logró durante el tiempo que tuvo vida el Ministerio de la Felicidad? En definitiva, la creación de los ministerios que fueron por decreto presidencial en este momento eliminados, que es un número muy importante, nos ubicó al Ecuador como el segundo país en Latinoamérica, después de Venezuela, con el mayor número de ministerios. ¿Y cuáles son los resultados de esas creaciones, de esos ministerios que a partir del 2008 triplicaron esfuerzos, triplicaron la contratación de los trabajadores que fueron ingresados al sector público con un tipo de denominación de contrato denominada esta contratación ocasional? En definitiva, nunca existió una planificación correcta. Hoy se trata de ir a una reestructuración del Estado que nos permita tener ministerios eficientes, atención oportuna y sobre todo que la ciudadanía encuentre como resultado que después de estas fusiones deban tener obligatoriamente la atención que se requiere en el sector público. Porque en el sector público no solamente que deben tener atención eficiente y ágil, sino que también cada una de las personas que trabajamos en el sector público necesitamos recursos económicos para poder sostener las erogaciones económicas que cada uno de los funcionarios que trabajamos, independientemente de la denominación del cargo, se requieren para cumplir con las obligaciones laborales. En el Ecuador, en el sector público, se tiene que cumplir en pagos económicos con más del 40% del presupuesto general del Estado. Y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, porque no se trata por tener dinero gastar innecesariamente en lo que no es productivo. Sí, y algo de que queríamos justamente para que se haga productivo, estábamos viendo que aquí que el Ministerio de Educación entonces se fusiona con el Ministerio del Deporte y también con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Todos ahora es uno solo, ¿no? Sí, y aquí es lo importante del decreto emitido por el presidente en días anteriores. ¿Qué denominación van a tener cada uno de los ministros que van a ser absorbidos o fusionados? Aquí es importante señalar lo siguiente. El expresidente que gobernó el Ecuador por más de 10 años estableció en un decreto ejecutivo, que es el que acaba de derogar el presidente Daniel Noboa Sin, que cada viceministerio tenía que tener bajo su responsabilidad a 1.000 personas. Es decir, si yo creaba 2 viceministerios, ¿cuántas personas yo tenía que ingresar al sector público? 2.000 personas. Mire usted, el Ministerio de la Mujer, en el tiempo en el que ha durado su vigencia como ministerio autónomo, solo el ministerio, cuando fue creado, ingresó 600 personas. Es decir, se creó un ministerio con menos personas con las que debía crearse de acuerdo a la estructura del año 2017, que eran 1.000 personas para un viceministerio. Yo le pregunto, desde el punto de vista del cumplimiento comparativo, quiere decir que este ministerio tenía menos personas que un viceministerio para ser creado.
Esa es la forma de crear los viceministerios y los ministerios en el Ecuador. Muy bien. Un tema también, corremos un poquito con las preguntas porque estamos con el tiempo también. Algo que preocupa también acá en Galápagos es justamente lo que se viene a futuro, que es una consulta popular y en las cuales hay un rubro que precisamente tiene mucho interés en la provincia de Galápagos por obvias razones, porque acá se manejan cantidades diferentes y esta es la del trabajo por hora, una de las preguntas que van a aparecer posiblemente en la consulta popular. ¿Cómo será ahí el pago acá en Galápagos? ¿Cuál es más o menos el estimado por hora? Y porque está dirigido también de manera especial a la gente que trabaja en el sector de turismo. Y entonces se crea ahí también una posibilidad, de pronto un cálculo que ustedes tienen, pero que tiene que ser consolidado tanto en la comunidad, los usuarios, como también los empresarios, para que haya ese respeto mutuo, ¿no? Y también no haya ese abuso de pronto de precarizar más el trabajo o de un abuso laboral y que no se cumplan con lo que ustedes tienen planificado de primera instancia. Su pregunta es muy válida. Es muy válida porque el presidente Daniel Noboa Sin ha enfocado esta pregunta muy puntual de incorporar el trabajo por hora de manera constitucional justo para el sector turismo, que era lo que conversábamos minutos atrás. El sector turismo es una fuente de ingreso económica muy importante para el Estado, pero también es parte del desarrollo de la sociedad como tal. Imagínese usted si en Cuba, cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y dejaron de recibir las ayudas económicas del bloque que era parte de la égida del mundo comunista, si Cuba no se hubiese inventado, como ellos inventaron, una forma de sobrevivir, porque cuando ya no hubieron los ingresos económicos que les enviaban los otros países, si ellos no se hubiesen inventado el turismo como la fuente alterna de ingresos, ¿qué hubiese sucedido con Cuba? Cuba tuvo que inventarse el turismo académico, el turismo de la salud, el turismo de los lugares específicos para poder visitar sus playas, pero además tuvieron que abrir las puertas y permitir viajes comerciales desde Miami para que vayan a la isla. ¿Es o no el turismo una fuente de ingreso para una sociedad? Con el ejemplo de Cuba lo es, como lo es también para otro tipo de países como el caso de Costa Rica. Y podríamos así seguir hablando de países que han fomentado el turismo, incluso como el primer rubro de ingreso de sus economías. El turismo en el Ecuador puede convertirse en el primer rubro de ingreso de la economía nacional y desarrollar el potencial del turismo como la base primordial de crecimiento de Ecuador. Yo pienso que esta pregunta en la consulta popular va a obtener un sí rotundo y que la provincia de Galápagos va a permitir la contundencia del triunfo de la pregunta del sí. No hay que olvidar que la pregunta además tiene implícito lo siguiente: en el momento en que el contrato por hora entre en vigencia para el sector del turismo, quien vaya a ser contratado tiene que inmediatamente ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ganar, es decir, recibir todas las obligaciones que el Código de Trabajo plantea, que no solamente la reciben los obreros, sino también los servidores públicos. Me refiero al pago del 13º y 14º. Como yo lo sostengo, son derechos tan ecuatorianísimos, porque el 13º y el 14º no se pagan en ningún otro país del mundo, solo en Ecuador. El derecho a gozar, evidentemente, de las vacaciones y el registro del contrato de trabajo ante el Ministerio del Trabajo, de tal manera que vamos a tener resultados exactos de los contratos de aquellas personas que van a tener esta modalidad contractual denominada contrato por horas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los guías, también con los marinos mercantes, que ellos también trabajan mucho en todo lo que es el turismo, y ellos también se les pagaría por horas? Mire, depende el tipo de contratación que se realice para las personas que usted me acaba de describir. Pero quiero además comentarle algo que usted me formuló en la pregunta anterior respecto a los valores que por hora
van a recibir en el momento que son contratados. El régimen de Galápagos es un régimen especial. Y ese régimen especial hay que respetarlo. Y de tal manera que en el momento en que la respuesta sea favorable en la consulta popular, los cálculos se tendrán que hacer cumpliendo con la ley. Los cálculos para la provincia de Galápagos se tendrán que hacer con el régimen especial que tiene de pago de remuneraciones. Ya, muy bien, bueno. Por acá dicen el típico de la tierra, ¿no? Pero el chacal. Bueno, el chacal. Pero no, realmente sí, ahí se quedan todavía algunas preguntas, pero lo importante es de que está siendo considerado Galápagos como también parte integral, porque a veces, aunque no lo crea, ministra, sí nos sentimos un poco alejados o quizás olvidados de que se ofrecen, pero poco o casi nada se cumple, y es así inclusive que se tiene carencia en la salud, se tiene carencia en el transporte de los víveres, se tiene muchas otras dificultades, y que se busca la población justamente que se le dé una solución ya viable, palpable, que realmente beneficie a todos los que vivimos acá en la provincia. Sí, todos hemos presenciado situaciones bastante difíciles que han vivido aquí en Galápagos, sobre todo con el traslado de los víveres, cuando hay en la ciudad de Guayaquil paralizaciones de los buques que son los que hacen los traslados, y la preocupación que esto genera para la población, porque se quedan sin abastecimientos que son los alimentos que ustedes requieren, al igual que otro tipo de víveres. Yo creo que en la medida en que existan buenos representantes, como tiene en la actualidad la provincia de Galápagos en el seno legislativo, eso va a permitir tener una comunicación más directa con las autoridades, que deben estar siempre involucradas con las necesidades y los requerimientos de esta importante provincia. Cuando usted me dice estamos aislados, y pensar que de las principales ciudades de donde salen los vuelos comerciales acá a Galápagos estamos solo a hora y media, que es un vuelo interno también en Ecuador. Usted coge un vuelo de Quito y va a Loja, o va también a otra provincia cercana, el tiempo de vuelo es parecido, similar. Pero aquí se da preferencia más al turista que al residente permanente. Allí es el problema, porque a veces son difíciles de conseguir los cupos, inclusive para trasladarse hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro. Mire, nosotros tenemos no solamente el problema que usted acaba en este momento de señalar, sino los altos costos. Los altos costos de los vuelos es un tema que siempre está en la palestra del debate. ¿Por qué, por ejemplo, los vuelos de Quito a Guayaquil, ayer que fue el partido de fútbol, estaban demasiado altos? Más barato era irse al extranjero, a Centroamérica o América del Norte, que de Quito a Guayaquil. Yo creo que allí siempre los ordenamientos jurídicos que establecen el tipo comercial para las ventas de los vuelos aéreos tienen que cumplirse. No es un tema de oferta y de demanda, sino de regularlo de acuerdo a lo que dice la ley. Sí, y para cerrar la entrevista, usted está promoviendo justamente unos convenios en provincia, dice, sobre esta ruta de la empleabilidad. Sí, la ruta de la empleabilidad es la visita directa a quienes generan fuentes de trabajo, de tal manera que le permite al Ministerio de Trabajo conocer a los generadores de empleo y también conocer las necesidades que ellos tienen en el mundo de la empleabilidad. Nosotros hemos recorrido y seguimos recorriendo el país en carretera. Bueno, con Galápagos el viaje no ha sido por carretera, sino aéreo. En carreteras en Ecuador hemos recorrido más de 20.000 kilómetros de carretera, visitando a 9 provincias y a 44 empresas con las que se han suscrito ya el convenio de ruta de la empleabilidad, lo cual ha generado al día de hoy, desde junio del año 2024, 17.092 puestos de trabajo. En el Ecuador hay más de 44.000 empresas, y el Ministerio de Trabajo va a institucionalizar a la ruta de la empleabilidad como el espacio de generación permanente de trabajo para quienes tienen que ejercer el derecho al acceso a tener una fuente de trabajo. El trabajo no solo es un derecho,
es una fuente de realización para todos los seres humanos. Y así lo ha concebido el presidente Daniel Noboa Sin, y esa es la política pública de la ruta de la empleabilidad. Y esa es la ruta de que todo el pueblo ecuatoriano seguramente también está ansiando, con muchas necesidades, pero que se presentan más que todo algunas dificultades. Bueno, sus palabras finales, su saludo al pueblo de Galápagos, que la ha escuchado, que la ha visto y que también está a través de no solamente de la radio, sino también a través de la televisión. Y gracias por esa preferencia, por ese momento que ha dedicado para hablar también con el pueblo de Galápagos. No, muchísimas gracias a usted por esta importante entrevista que me permite tener una cercanía directa a través de los micrófonos. Sin radio no hay comunicación, y sin comunicación no hay radio. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias también a usted. Y bueno, así hemos tenido entonces, precisamente hemos tenido aquí ya en nuestro estudio a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que se ha acercado y ha dispuesto a hacer una paralización de su agenda, que está bastante completa, pero bueno, hemos podido conversar de algunos temas importantes de manera especial relevantes para aquí en la provincia de Galápagos, y que esperamos pues alguna otra oportunidad por ahí si tenemos para conversar, para seguir tratando más temas. A veces vienen así mismo con ese tipo de agenda bastante complicada, que para los medios de comunicación también se nos hace un poquito difícil. Esperamos de que ustedes hayan entendido el mensaje que ha dado la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con más información.